Entonces hablamos de la Junta Administradora de Agua Potable y Disposición de Excretas, que es JAPOE. Esto surgió como un proyecto piloto de pago por servicios ambientales, más o menos como el 2001, 2002, en el marco de la ejecución del PASOLAC, del Programa de Agricultura Sostenible para América Central, que impulsó unas 6 o 7 experiencias de pago por servicios ambientales en El Salvador, en Honduras y en Nicaragua. En Honduras esta, digamos, como que fue como la más exitosa, y lo relevante fue que fue iniciativa de ellos mismos. No la buscamos, sino que la misma Junta escuchó hablar de pago por servicios ambientales, la Junta Administradora escuchó hablar del tema y nos buscó. Y dijo, nosotros ya empezamos un pequeño fondo para servicios ambientales y queremos ver de qué se trata el tema. Entonces, a partir de ahí empezamos la relación con la Junta de Agua en Jesús de Otoro, departamento de Itibucá. Y José Ananías es el perdido. El titular. Bueno, es una organización comunitaria, a pesar de que es un municipio grande, de un promedio de 1.600 familias, casi 2.000 más bien el municipio, pero es una estructura comunitaria porque a la Junta pertenecen todos. O sea, en otras ciudades existe, digamos, una empresa de agua, una empresa de agua. En este caso es una empresa, si lo llamamos así, pero con un sentido comunitario donde toda la población es socia. Todos los beneficiarios, los usuarios, son socios. Esta tiene una personería jurídica y fue facultada para la construcción, la administración, la operación y mantenimiento de todo el sistema del agua en el casco urbano, ¿verdad? Porque el municipio es mucho más grande. El municipio está al pie de una área protegida, de un bosque, digamos, y eso de ahí emana el agua. Equivale al 80% de la población, el 20% está en otras pequeñas juntas de agua alrededor del municipio. Ellos planteaban que aspiramos a mejorar la calidad de vida de los otoreños le llaman los de Jesús de Otoro, a través de una organización fortalecida con pobladores conscientes del desarrollo sostenible. JAPOE es una experiencia muy visitada ahora por eso, a partir de esta experiencia, y se ubica en esta zona. Francisco Morazán, digamos, aquí está la capital, Tegucigalpa, y más o menos está acá por acá. Avanzamos. Sí se puede. Bueno, el modelo planteado es un poco en base al modelo tradicional, digamos. Nosotros aprendimos un poco la experiencia de Heredia en Costa Rica y otras experiencias, y se empezó a formular este esquema donde partimos del ecosistema, hablamos de servicios ambientales hídricos, hablamos de uno de los servicios. En el país se hizo un análisis general sobre los bienes y servicios ambientales y se priorizó que el fundamental es el hídrico, el que existe más demanda, más presión por el recurso agua, y por eso se priorizó este. Pero el ecosistema, como sabemos, tiene diferentes tipos de servicios o bienes ambientales que están identificados. Hay estudios específicos para esto. Y partimos de un concepto de un concepto de que hay demanda por estos bienes y servicios ambientales. En este caso hay una demanda por el servicio hídrico, donde los demandantes se vuelven usuarios y por ese uso tienen un cobro, ¿verdad? Tienen un cobro o deben pagar. La tarifa inicial era como los 10 córdobas de hoy, como 10 lempiras. Ahora creo que anda ¿cuánto andará ahora? Como 85. O sea, evolucionó en menos de 10 años, de 10 lempiras a 85. En ese momento, de los 10 lempiras, ellos decidieron que un lempira, o sea, el 10%, fuera a un fondo de servicios ambientales, con su propia contribución. Se crea una comisión para regular, para orientar el uso de ese fondo de servicios ambientales, y el pago por servicios ambientales podría incluir otros orígenes, digamos, no solo el pago
por los usuarios, sino que puede ser por otro tipo de servicios, otro tipo de tarifas, licencias, multas. Esa era la idea, de que el fondo pudiera alimentarse con otras fuentes de ingresos, y para eso se necesitaba una coordinación con la alcaldía, ¿verdad? Porque eso depende un poco de los servicios que presta la alcaldía, esta autoridad. Con el Fondo de Servicios Ambientales, uno puede pagar a proveedores de servicios ambientales. ¿Quiénes son los proveedores? En la cuenca hay zonas críticas, hay zonas más dañadas, más afectadas, más intervenidas. Entonces ahí se encuentran productores principalmente de café, o gente que corta leña o se ha prestado al corte de madera en gran escala. Entonces se identificaron esos sitios críticos dentro del ecosistema, que es la microcuenca Cumes, ¿va? Se llama la cuenca Cumes. Entonces se identificaron y eso se priorizaron. El fondo no daba para tanto, ¿verdad? Entonces se priorizaron esos posibles proveedores de servicios ambientales, productores que están en la zona intervenida, para que se convirtieran en proveedores de servicios. El ser proveedor es un protector del medio ambiente, del ecosistema, y ellos a la vez se vuelven en ofertantes de servicios ambientales. Son ofertantes de servicios ambientales dentro del esquema del ecosistema. En el camino encontramos que el concepto pago por servicios ambientales también crea mucho ruido, porque también la idea dice, bueno, entonces pago significa efectivo. Y entonces se fue evolucionando, y como se ha evolucionado, el término se usa de diferentes formas: compensación por servicios de ecosistemas, bueno, hay varios nombres que podemos usarle, y porque implicaba no solo pagar en efectivo, sino hacer acciones de diferentes tipos: pagos en especies, bonos ambientales, impulsar proyectos de desarrollo comunitario enmarcados en ese esquema de compensación por el servicio ambiental. Compensación a las fincas o a comunidades que están dentro del ecosistema, dentro de la microcuenca. Es un poco en términos generales el esquema que se planteó para esta iniciativa. Con el fondo, no conozco los datos, porque como les digo, yo me desvinculé hace unos años, pero se empezaron, digamos, con un promedio de 25 o 30 productores, que eran como los más críticos. Antes también había otro problema. La Junta de Agua, a pesar de que se proveía del recurso de la zona alta, tenía problemas de relacionamiento con la gente o con las comunidades de la parte alta. Entonces el mecanismo de pago por servicios ambientales o de compensación por los servicios ecosistémicos sirvió un poco para mejorar las relaciones, ¿verdad? Antes la gente de la Junta de Agua inclusive no podía subir a la parte alta. Habían confrontaciones. Se pasó de un tema de confrontación, de un tema de poner prohibiciones, ordenanzas negativas, a un esquema de negociación y de interrelacionamiento entre la gente, entre la población de abajo, consumidora, y la población de arriba, en este caso proveedores o protectores del ambiente. Hay buenas prácticas para la gestión de riesgos también en APS, sería agua potable y saneamiento. Queremos decir que el proyecto pasó de este esquema normal de Junta de Agua, del esquema de PSA, a un proceso más amplio de agua y potable y saneamiento. Actualmente esta Junta de Agua inclusive ha ejecutado un proyecto de saneamiento grande, ¿verdad? También financiado por la cooperación suiza. Riesgos. Los riesgos que encontraban era reducción de la cobertura vegetal por el avance de la frontera agrícola, era un poco de lo que se encontraba. La contaminación por actividades productivas, principalmente café, por el mal manejo de los sistemas de café, de producción. Movilización humana, o sea, las comunidades, la gente cambiando, moviéndose en las comunidades o interviniendo como nuevos pobladores. Desconocimiento del concepto de la gestión hídrica del recurso,
una visión separada de los actores de la microcuenca, lo que decía, los de abajo y los de arriba, las autoridades por otro lado, el Instituto Forestal por otro lado. Entonces los diferentes actores no tenían una visión común. Considerar los sistemas de agua y saneamiento únicamente como la administración del servicio. Hay actores que decían, no, nos entendemos con el agua, del tanque del agua para abajo. De lo que ocurre del tanque para arriba ya no es problema nuestro. Y eso lo encontramos no solo aquí, sino en otras experiencias, en otras alcaldías igual. Ese concepto inclusive de autoridades, ¿verdad? Ajuste, bueno, se declara y se hace todo un proceso de declaratoria y vigilancia de la zona protegida, delimitación. Se implementan soluciones tecnológicas productivas. El PASOLAC entró aquí porque trabajaba en tecnologías agrícolas, ¿verdad?, de conservación de suelo y agua, pero eso queda muy limitado a fincas, a pequeñas parcelas, y la visión era mirar hacia arriba, hacia todo el contexto. Entonces mirábamos que eso era restringido y había que buscar mecanismos más amplios y mecanismos más sostenibles. Todo un proceso de capacitación a productores y a consumidores para esa visión integrada, valorización de los beneficios y responsabilidad conjunta de la protección. O sea, se hizo todo un estudio de valoración económica ambiental y se hizo otro estudio sobre disponibilidad a pagar también. Fueron de los estudios iniciales. Involucrar a todos los actores en las diferentes etapas del ciclo del proyecto. Eso es clave, que la gente participe desde el inicio, que sean iniciativas de la gente y no tanto nuestras como técnicos. Y uno convertirse más en un facilitador de esos procesos. La JAPOE, la Junta de Agua ahora, hace una gestión sostenible de los recursos que permite el cumplimiento de la responsabilidad de los actores, porque hay un compromiso de la municipalidad, de los beneficiarios, los proveedores, disponiendo de suficiente información y capacidades. La gente se preparó, se hizo todo un proceso de formación horizontal, digamos, para que todo el mundo tuviera conocimiento de esto. Se ha mostrado mucha eficiencia y eficacia en la administración del servicio de agua. O sea, la Junta es bastante activa, muy estricta. La Junta está dividida inclusive por sectores, creo que todavía se mantiene, como por 10 sectores. Hay pequeños comités por barrios, digamos, ¿verdad? Y ellos controlan, hay un control sobre el uso del agua y todo lo demás. Se convirtió en un modelo alternativo municipal, en una época en que se empezaba a hablar de privatización de los servicios del agua, en un momento en que se discutía mucho cuál era el modelo adecuado para el manejo del agua. Este surgió como un modelo principalmente para ciudades intermedias o más pequeñas, pero puede servir de base para otros modelos más grandes. Se establecen bases para procesos y no proyectos. Eso es otra cosa interesante. Nosotros llegamos como un proyecto complementario, después llegaron otros proyectos, pero el proceso ha continuado. Y ellos están aquí y siguen. Me contaba el perdido Ananías, que piensan, inclusive se está ampliando el esquema a no que solo sea por medio de la Junta de Agua, sino que sea una decisión completamente municipal, más amplia, ¿verdad? No solo pensando en el casco urbano. Bueno, una mirada evaluativa, dice. Prácticas efectivas, sensibilización a los beneficiarios y proveedores, ya lo habíamos dicho, la capacitación, continuar la capacitación en las prácticas de suelo y agua, reglamentación del proceso, esa es otra cosa, reglamentaciones adecuadas a la realidad y consultadas con la gente, establecimiento de contratos, esa es otra cosa. Cualquier compensación era un acuerdo entre la Junta de Agua y el proveedor del servicio ambiental, un acuerdo. Hay un acuerdo que dice voy a hacer estas y estas prácticas, voy a cuidar aquí, voy a hacer esto, y a cambio de eso, la Junta de Agua se comprometía anualmente a darle una compensación anual, ¿verdad? Compensación en efectivo, simbólica, digamos, pero también compensación en especies, capacitaciones, giras, intercambios, proyectos comunitarios, etcétera. Vémosle. ¿Qué funcionó? Las giras educativas.
el seguimiento de prácticas en las parcelas de los productores, la socialización del proceso con beneficiarios del servicio del agua potable. Sí se contribuye a la escala de cuencas. Uno puede ir pasando de una parte de la microcuenca a toda la microcuenca y ir avanzando rápidamente, bueno, no tan rápidamente, gradualmente hacia el resto de la cuenca. En parte no funcionó la transferencia del enfoque hacia nuevos directivos. Esa es otra cosa. Cuando hay cambios de directivos es como en el gobierno, en los gobiernos. Entonces como que llega un directivo nuevo y quiere empezar de nuevo. O quiere desconocer lo que se hizo, y entonces en algunos momentos eso afectó la experiencia, la descontinuó, pero últimamente nuevamente llegan otros directivos, retoman el esquema porque lo miran que es exitoso y porque miran también que llega mucha gente a conocer su experiencia. Inclusive Japoe llegó hasta cobrar por las visitas, ¿verdad? Porque era tan visitada, entonces se convirtió en otra forma de ingresos, cobrar, porque no se puede estar atendiendo, aquí para los colegas productores, no pueden estar todas las semanas atendiéndonos a nosotros o a visitantes, entonces llegaron a cobrar ciertas cosas, ¿verdad? Hablábamos, por ejemplo, de usar alimento local, pagarle a la gente por algo, por las visitas. Bueno, eso es un punto importante. Recomendaciones que planteó la gente de Japoe. Todo proyecto debe acompañarse de un proceso de formación. Claro, formación continua, constante. Esto es un conocimiento, es un proceso, como decíamos, y no se termina de aprender. Considerar y empoderar a los beneficiarios de todos los componentes de un proyecto, cuando hay un proyecto nuevo. En la medida de lo posible, implementar la ejecución basada en autoconstrucción. Esto tiene que ver con la coinversión también local, que la gente hace aportes también. La incorporación de autoridades municipales en los procesos. Aquí se tuvo muchas fallas también porque la alcaldía delegó todo el proceso a la Japoe, a la Junta de Agua, digamos, y se comprometió a poner fondos en el fondo inicial, pero al final no se logró. Entonces algunos alcaldes sí han apoyado, otros alcaldes no lo han apoyado el esquema, pero eso es. Y ellos plantean ser perseverantes en el proceso. Sobre la parte financiera, funciona porque hay una respuesta a la demanda, ¿verdad? Se basa en la demanda, no en la oferta. Nosotros podemos tener una oferta muy bonita, muy atractiva, hasta con recursos financieros abundantes, pero si no corresponde a la realidad de la población, a la realidad del ecosistema, en este caso, de esa población, en ese ecosistema, de nada sirve y provocamos más bien distorsiones. No funcionó el compromiso municipal que les mencionaba. La transferencia de conocimientos a nuevos directivos, que también lo mencionamos, no siempre fue tan fluida, o a nuevos beneficiarios, que a veces la gente malinterpreta el tema de la compensación porque piensan que debe ser solo dinero, por ejemplo. Recomendación: el financiamiento debe complementar los esfuerzos que localmente ya están haciendo la organización. Exigir a las autoridades locales la contraparte respectiva si se comprometen. Socialización a todos los actores de los alcances esperados con la ejecución de este tipo de iniciativas. Estarla socializando, estarla autoevaluando es clave para no creer que tenemos el modelo ideal y nos quedamos allá encerrados en un esquema que es original y que debe ir evolucionando. Creo que... todavía hay más. Fortalezas, la población... Pensé que era más corta. Población demandante del servicio, capacitada y comprometida con el proyecto, eso es clave, ya lo dijimos. Acciones anteriores realizadas orientadas a la protección de la subcuenca. ¿Qué quiere decir esto? Es que el plan de manejo de la cuenca corresponda a cualquier otra iniciativa, ¿verdad? La compensación, el pago por servicios ambientales es parte de ese proceso, pero los planes de cuencas o de microcuencas son más integrales y incluyen otros aspectos. Entonces hay que hacer una coordinación, porque si no, a veces aparecía una ONG o el mismo gobierno con otro proyecto que distorsiona el esquema también. Entonces, tratar de coordinar para que sea una orientación más centrada hacia la subcuenca, hacia el manejo.
el liderazgo técnico en la facilitación del proceso, logrando apertura de productores. Es interesante tener un liderazgo técnico, pero también aquí hay otra iniciativa importante. Muchos de los técnicos eran locales. Ananías, el compañero perdido, es un ingeniero agrónomo que ha trabajado mucho en agua y saneamiento, pero él es de la comunidad, él es usuario del agua también y fue directivo de la Junta. Entonces eso permite también una mejor comunicación, un mejor conocimiento de la realidad de los productores, pero también de los usuarios del agua. Y la credibilidad de la organización. La credibilidad implica transparencia, implica rendición de cuentas, todo el tema que va vinculado hacia una gobernabilidad local o gobernanza. Ejecutar un proyecto de agua, recomendaciones. En ese contexto es posible ejecutar nuevos proyectos de agua y saneamiento. Ellos tenían un proyecto de agua, pero se dio la oportunidad de incidir con un nuevo proyecto y poder hacer cambios en la vida de la gente. Poder implementar acciones de gestión de riesgo con agua y saneamiento, inclusive empezar a introducir el enfoque de gestión de riesgos en este tipo de proyectos. Eso implica una formación específica para los beneficiarios también, porque es un nuevo concepto que no se maneja. Desarrollar acciones en la microcuenca y avanzar hacia el manejo de la cuenca en general.